Muy bien, vamos a entonces iniciar este tema de lo que es la reactivación económica del Perú, las perspectivas y qué posibilidades tenemos frente a esta pandemia que estamos sopesando todos. Como podemos ver, en nuestro país, vamos a cortar ya. Como podemos observar aquí, nuestro país es un país maravilloso. Tenemos una serie de riquezas, tenemos tradiciones, historia, flora, fauna, nuestra comida. Entonces nuestro país realmente pues es un país llamado a mejores destinos. En este cuadro podemos ver lo que resume nuestro país, todas las riquezas que tiene nuestra nación, que de repente no sabemos aprovechar los peruanos, o en todo caso, todo lo bueno que hemos ido trabajando con esta pandemia, con este coronavirus, un tanto que nos está golpeando muy fuerte a todos los peruanos. Miren las maravillas que tenemos también en la región de Puno. Ahí está el Titicaca, los Suros, Amantanita, Aquile, etc. Es decir, toda la riqueza que tiene nuestro país. Veamos el Perú en cifras. Miren, nuestro país tiene una extensión de 1.285.215.6 kilómetros cuadrados. La esperanza de vida, ¿qué significa la esperanza de vida? ¿Para cuántos años estamos naciendo? Es decir, ¿cuántos años el peruano puede vivir? ¿Qué nos dice este último censo del INEI? Nos dice que el Perú más o menos se vive 76 años, pero eso depende, compañeros, compañeras, amigos de las redes sociales, eso depende del lugar, del departamento, de la región. Se dice que en Lima está bordeando ya los 78 años, en Arequipa están por los 77, en Puno es 75 años, o sea, es un poquito menos la esperanza de vida al nacer. La población económicamente activa, 17 millones de peruanos, o sea, jóvenes comprendidos en las edades de 14 a más años, hasta los 40, 50 años inclusive. La cobertura del seguro de salud, el 76% tiene acceso a la cobertura de salud. Hogares con agua potable, 67%. O sea, todavía no están todos los hogares del país satisfechos completamente esta demanda de agua potable. Hogares con teléfono móvil, hogares con celular. ¿Cuántos hogares tienen su celular? El 90%. Casi el 100% de peruanos tienen un celular, dependiendo de la marca, dependiendo de los tipos de celulares que tengan. Después tenemos hogares con internet. Aquí está el otro problema que en esta oportunidad, en esta pandemia, hemos podido notar. Solo el 29.8%. Ni la parte del país cuenta con internet. Esa es una gran preocupación. PBI per cápita, 561 soles al año. Es decir, dice que el peruano gana esa cantidad. Ese es el PBI per cápita. Y el PBI per cápita se saca del promedio de todos los 32 millones de peruanos y se saca una media aritmética. Tenemos en este cuadro la evolución del índice mensual de la producción nacional y la manera como se ha ido retrasando, hemos ido cayendo, si vale el término, en algunos de estos indicadores. Miren los sectores. En este año, 2020, abril, hemos caído 40% en nuestra economía. Por eso sale 40%. Otros impuestos, menos 41.36%. En industrias, la producción, menos 40%. Ha sido una caída terrible que ha tenido nuestro país. Y eso creo que vamos a tener que sufrir, si vale el término, para poder recuperarnos de esta crisis terrible que nos va a agobiar sobre esta pandemia.
Miren los sectores, agropecuario, 0%, 0%, pesca, minería y hidrocarburos cayó en menos 42% en el mes de abril. Manufactura, electricidad, miren todos los sectores cuánto han caído. Estamos ahí en construcción, menos 89%. Obviamente nadie salió a trabajar, ¿verdad? Luego tenemos en telecomunicaciones todos los sectores. Y la proyección para el trimestre, incluido abril, es esto. Entonces, viendo que realmente, según este es el Banco Central de Reserva del país, hace este informe del índice mensual del Producto Bruto Interno del país y en cada uno de sus componentes. Entonces, aquí la pregunta es, ¿y qué cosa es el PBI? El PBI o el Producto Bruto Interno, ¿no? El PBI es un indicador que representa la suma o el valor total de la producción de bienes y servicios de un país durante un periodo determinado de tiempo, por lo general es de un año. El PBI sirve para medir la capacidad de riquezas de un país y así compararlos con otros. Entonces, es lo que produce, el PBI es lo que produce durante un año nuestro país. ¿Y qué podemos ver aquí? El PBI del Perú, anoten por favor, es de 760.640 millones de soles. Esa es la cantidad que nuestro país durante un año. O en dólares diríamos 226.000 millones de dólares es lo que produce nuestro país en un año. ¿El PBI será igual en todos los países? Obviamente que no. Cada uno de los países tiene un PBI diferente. Por ejemplo, de Bolivia es mucho menos. Se dice que es más o menos por los 40 o 50.000 millones de bolivianos. Entonces es un poco menos de su producción. Por día, 2.000 millones de soles. Ese es el monto de producción. Producción del país por semana, bueno, aquí se ha movido al pasar a otra laptop, por semana es 14.820 millones de soles. ¿Cuánto funcionó nuestra economía? Solamente en el 44%. ¿Qué quiere decir? Que nuestro país estaba paralizado, en casi 60% paralizado el país, concretamente 56%. ¿Cuánto pierde el Perú por semana? Más o menos 6.300 millones de soles hemos perdido por semana de paralización. Por 15 semanas, algo así de 94.500 millones. Pongámosle 100.000, de los 100.000 millones de soles, nuestro país ha perdido durante esta pandemia, estimados amigos. O sea, las cifras son terribles. La cantidad de dinero que va a dejar de percibir nuestro país. Y no olviden, este es el monto total que tiene el país, que el Perú produce durante un año esta cantidad. Estamos perdiendo más o menos 100.000 millones. Algunos economistas dicen que es mucho más la pérdida. ¿Quién lo dice? El INEI. Entonces, se entra en emergencia sanitaria y cuarentena rígida, ¿verdad? Luego de la aparición de esta pandemia, en diciembre del año pasado en China, se da alerta el 19 de diciembre, se dice que este país todavía no quiso exponer a nivel mundial, no quiso decir que estamos en pandemia. Entonces recién cuando la Organización Mundial de la Salud toma conocimiento, también muy tarde, en enero recién declaran, a mediados de enero, declaran como pandemia. Se retrasaron en este proceso y el Perú, cuando entra en marzo, entra el primer caso, el caso 0 del coronavirus. Y el presidente Vizcarra, el 16 de abril, declaró emergencia. Ahí tenemos los titulares de la prensa que en ese momento dijeron, ¿no?, que neutralizado, que el Estado entra en emergencia nacional para frenar el avance del coronavirus, el toque de queda en el país. Realmente hemos tenido una cuarentena totalmente rígida. Inclusive a nivel de nuestra región se publicitó de esta forma el estado de emergencia. Luego
Luego viene 15 días más, ¿se acuerdan? Terminó los 15 días. Dice, hemos decidido ampliar por 15 días más el estado de cuarentena. Luego vienen esos otros 15 días. Luego dice, otra vez 15 días de emergencia. O sea, dice, 15 días más de ampliación de la eterna cuarentena. Ya parecía eterno la cuarentena que tendríamos que sopesar los peruanos. Por eso titulan ahí en los periódicos, ¿no? 15 días más amplían toque de queda. De esa manera expusieron a nivel nacional los medios de comunicación. El dilema el 19 y el hambre se tornaban insostenibles. Entonces, no era dable tenerlos encerrados, pues, a los peruanos. Prácticamente hemos estado condenados a tener que morir de hambre. Muchos hermanos por la presión, por el que, si vale el término, el día a día salen a los mercados. Entonces, era difícil tenerlos, pues, todavía confinados. Muchos, ya la prensa empezó sobre todo la prensa independiente, empezó a poner el grito al cielo, ¿no? Prácticamente ya estábamos fracasando, porque la cantidad de infectados no reducía, más bien al contrario, parece que seguía. Y otro también de las famosas canastas que no llegaban a los pobres. Otra crítica también, que más adelante vamos a hablar de este proceso de las compras rápidas, de las pruebas moleculares, de las pruebas serológicas, etc. Entonces aquí vamos a ver, según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, razones por las cuales el Perú, durante esta pandemia, durante esta cuarentena, no pudo frenar esta cantidad de infectados en el país. Entonces, si podemos ver la cantidad, estamos ya sobrepasando los más de 280, ya vamos a llegar a 300.000 infectados en el Perú. Entonces, ¿cuáles son? Primera razón, que dice este ente, ¿cómo se llama? El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Entonces, ¿qué dice? El primer factor sería COVID de Yapa en los mercados. O sea, de las acciones que hizo el gobierno, de las estrategias para poder contener esta epidemia, se aperturó, pues ya realmente la presión era muy fuerte por parte de la población, no podía seguir confinada. Entonces los hermanos que viven del día a día tuvieron que salir a los mercados, pero no se había predispuesto, ¿no es cierto? No hubo esa capacitación, no se sensibilizó a la población para que pudiera tener, pues, cuidado en estos mercados. Entonces mucha gente se ha infectado en estos mercados, ¿no? Hay como de gente. Esos son los focos de contaminación. Primero, los mercados. Dos, contagios sobre ruedas. Cuando el gobierno admite, permite, autoriza ya que los transportistas, sobre todo urbanos, ¿no es cierto? Aquí en la ciudad de Puno también se tiene, pero muchos de estos caballeros no respetaban, pues, también los protocolos que se habían establecido. Entonces los carros iban llenos y obviamente estas ciudades eran también focos de contaminación de este coronavirus. El tercero, las ayudas con efecto contrario. Estos son los famosos bonos, ¿no? Aquí dice, largas filas en bancos para cobro del bono de 380 soles. Esos bonos que prácticamente nunca llegaron. Al final también, ¿qué hicieron? Las colas en todos los bancos. Los hermanos tenían que asistir, si vale el término, a todos los bancos. Y entonces aquí, como verán, han sido también focos de contagio de esta enfermedad. 4. Tenemos la migración al campo. Los famosos, los hermanos, los caminantes, ¿no? Que muchos se caminar para llegar a sus tierras desde la capital de la República, de las ciudades, sobre todo de las ciudades costeras, pero esos retornos también costaron muchísimo. Dice, peruanos caminan para llegar a sus regiones. En un testeo que hicieron las autoridades, se encontraron, por ejemplo, de estos hermanos que estaban en la carretera central, dispuestos a retornar a sus tierras, que casi la mitad
Casi la mitad de estos hermanos estaban contagiados con el coronavirus. Entonces, estos retornos también han sido los principales focos de contaminación. Las personas que intentan regresar, claro, estos son los hermanos caminantes. Luego tenemos la informalidad masiva. Eso sería también el otro gran problema que hasta el día de hoy no ha sido resuelto por nuestros gobernantes. Desde décadas atrás, de repente, este gobierno también tiene parte de culpa de esto, de la informalidad. Se dice que estadísticamente el 72% de los peruanos viven del día a día, el 72%. Algunos indican de que en nuestra región de mucho más estas cifras. Algunos indican que puede ser el 80% de la economía informal, mal llamada informal, porque estos hermanos, yo creo que de alguna u otra manera ellos quieren aportar al erario nacional. El problema está en que este burocrático, tantas trabas que ponen para poder formalizarlos, al final en la práctica viene a ser una especie de mejor no te formalizo. Entonces ahí podemos ver la cantidad de hermanos, ¿no? En las calles, en las plazas, en los mercados, tratando de subsistir el día a día. Entonces esta es uno de los problemas también que afecta pues a nuestro país. Ellos son los más afectados, los hermanos que viven del día a día. La economía y la pandemia no podían ir por caminos separados. Eso nos dice este economista Roberto Abusada. ¿Qué significa eso, amigos? Es decir, estos dos no podían separarse, tanto la economía y la pandemia o la enfermedad. Se tuvo que hacer pues una estrategia por parte del gobierno en estos dos campos, estos frentes, si vale el término, tanto por el lado de la economía y la pandemia, a la par, pero no de esa forma. Entonces, razón por la cual, miren, yo creo que dicen una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Y cuál es el contexto económico actual de Latinoamérica y del país? ¿Qué ha pasado con nuestro país? ¿Qué ha pasado con Latinoamérica? Ustedes pueden ver Estados Unidos ahorita como uno del primer país a nivel mundial con la cantidad de infectados. Brasil. Entonces, el PBI en Latinoamérica está en caída. Yo creo que esta imagen lo dice todo. ¿Qué dice el Banco Mundial? Proyecta una caída estrepitosa del PBI en Latinoamérica, especialmente en el Perú, adicional a la desaceleración que ya se venía en marcha. O sea, nuestros países, el Perú estaba pues en franca desaceleración económica, y esta crisis realmente ahora sí ya no podemos hablar de desaceleración. Estamos en un franco proceso de recesión económica. El impacto que tuvo el coronavirus en el Producto Bruto Interno en América Latina. Entonces, podemos ver aquí que el Perú ha sido el país más golpeado. Miren, ¿cuánto? Menos 12%. Eso todavía, más, si se quiere, que no son muy fatalistas, por decirlo así, ellos calculan que el Perú este año podría caer en menos 12%. Brasil en menos 8%. México en casi menos 8%. Ecuador de igual manera, en casi más del 7%. Argentina más del 7%. Colombia en un 5% caería este año. Chile en menos 4 y tantos por ciento. ¿Qué quiere decir esto, mis estimados amigos? Que todo Latinoamérica, como dice esta gráfica, prácticamente nos estamos yendo de pique. ¿Por qué? Ha fallado la estrategia de contención por la lucha contra el COVID. Y la pobreza puede retroceder en 10%. Se podría alcanzar a 4 millones más de los 6 millones que ya existían en el país. Miren, estos índices que reporta el INEI, como también el Banco Central de Reserva, sobre todo esto del INEI, aunque también ahí habría que aclarar, por ejemplo, César Hildebrand
en su semanario, Hildebrand en sus 13, dice que estas encuestas son encuestas tramposas, dice, ¿verdad? Así lo dice. El Perú ha vivido, dice, décadas de engaño, dice, por las tramposas encuestas que hacía el INEI. Bueno, habría que ver eso a ciencia cierta, pero el INEI nos ha presentado este cuadro estadístico donde se dice que el año 2004 el Perú tenía una pobreza del 58.7%. Pobreza, es decir, estos hermanos que eran una población totalmente vulnerable. Y estos hermanos, el 16.4%, los que se encuentran en extrema pobreza. Es decir, menos de $2. Estos hermanos no pueden obtener esa cantidad de dinero. No tienen, por lo menos al día, como reitero, $2. Entonces, es pobreza. Pero estos hermanos también. Y las políticas macroeconómicas que habían aplicado los gobernantes desde décadas atrás han ido reduciendo, dice, ¿no? Según las encuestas del INEI, un 55%, 49%, habíamos estado ya en un 20% de pobreza en el país. Y extrema pobreza se había reducido al 2.8%, era 16.4%. O sea, cuando entra Toledo, ¿no? Cuando deja Fujimori el país, Fujimori nos deja con esta pobreza, vean, con el 58% de pobreza y con el 6.4% de extrema pobreza. Y se dice que habíamos reducido al 20% de pobreza y extrema pobreza 2.8%. Pero según ahora los cálculos que se hacen luego de este flagelo, de esta pandemia del coronavirus, a retroceder en el 10% y podríamos alcanzar a 4 millones más de los 6 que ya existían. Entonces, ¿qué podríamos retroceder? 10%. Quiere decir que entonces se aumentaría pues la cantidad de pobres por lo menos a un 30%. O acá, ¿no? La cantidad también de pobres extremos de igual manera. Entonces, podría llegar a más del 50% de peruanos, ¿no es cierto?, que pasen a ser pobres y extremos pobres. Ese es un gran riesgo que tiene nuestro país. Entonces se corre ese peligro que una tercera parte de la población peruana en los próximos años se encuentre en pobreza y extrema pobreza. No, yo creo que no solamente la tercera parte. Con estos datos estadísticos podríamos hasta suponer que podríamos inferir, mejor dicho, peruanos podríamos nuevamente regresar a la pobreza y a la pobreza extrema. La mala estrategia pues de contención del gobierno terminaron por destruir los activos económicos y sociales de las últimas décadas. Efectivamente. O sea, ahí tienen ustedes la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta, con su balón de oxígeno. Hildebrand, que es muy fuerte en estos temas y sobre todo muy realista, dice pues, estamos dando un salto al vacío. Entonces, a estas alturas, todos sabemos que la estrategia que aplicó el gobierno no estuvo bien aplicado, no estuvo bien propuesto. Falló esas estrategias por parte del gobierno. Esta crisis puede conllevar a la aparición de convulsiones, la pérdida de empleos que se estima en más de 6 millones de empleos. ¿Qué les parece? Solo en Lima dice que ya hasta el momento han dejado de elaborar más de 2 millones de peruanos, de limeños. Y a nivel nacional, 6 millones. Ya no hay trabajo, ya no hay chamba. ¿A qué se va a dedicar esa gente? Ese es el gran riesgo que tiene nuestro país. ¿Qué podría pasar? Daríamos pie, ¿no es cierto?, a que surjan los conflictos nuevamente, el estallido social, el descontento. Eso podrían venirse pues en los próximos años. Otra pandemia en el país es esta bendita burocracia, ¿no? Buros, Kratos. Buros dice oficina, Kratos poder. O sea, el poder de la oficina. Otra pandemia del Perú causante directa de este fracaso.
O burocracia. ¿Para quién trabaja el Estado? El Estado, el gobierno dijo al inicio, vamos a dar los bonos familiares, los bonos independientes, los bonos al sector agrario. Lamentablemente no ha llegado hasta ahora estos benditos bonos debido a que no se han aplicado pues estrategias. También este aspecto de la burocracia, que es tan lenta en nuestro país. Es muy realmente preocupante esta burocracia que tenemos. Miren, como dicen, las imágenes hablan solas. Se han creado por doquier puestos de trabajo. Se han creado en los municipios, en el gobierno regional, en los ministerios, todo tipo de la tramitología, papeles por aquí, por allá, de tal manera que si usted quiere aperturar una empresa, estimado amigo, te dice pues, ¿no? Vaya usted a la primera oficina, de ahí dirá, no, a la siguiente, luego a la otra semana, va a revisar en esta oficina, va a pasar aquí posteriormente y luego va a necesitar que sea documento firmado, oleado y sacramentado por el Papa, por el Cardenal. Ese es un país de la tramitología, un país de la burocracia, pero atroz, una burocracia terrible. ¿Y esto quiénes generan? Las autoridades, ¿o no es así? ¿Por qué? Porque les conviene. Porque en campaña les prometen el oro y el moro y les prometen el trabajo, empleo a su gente. A los que han pintado paredes, a los que han pegado afiches, a los que lo acompañaron en la campaña electoral. Entonces le dice, yo te voy a crear un trabajito. Entonces te crea un trabajito pues en la institución, en el municipio, en el gobierno regional. A veces estás de secretario del secretario, conserje del conserje, pero ya, total, estás trabajando, total, estoy cumpliendo contigo. Me has apoyado en la campaña y como eres mi amigo, tengo que retribuirte de esa bendita burocracia. No nos permite avanzar también en el país, mis estimados amigos. Y la burocracia, ¿no? Hay que hacer cola para todo. Más adelante vamos a ver que aquí hay una solución. ¿Dónde está el gobierno digital? Todo esto ya son imágenes del pasado donde estemos haciendo colitas. Esta pandemia nos debe servir para recapacitar, para reflexionar y hacer estos cambios urgentes. Estas urgentes reformas necesitamos en el país. La inversión adecuada y bien regulada, así como el empleo adecuado, podría incidir en la reducción de la pobreza. Bueno, varios economistas, tenemos bibliografía, por ejemplo, el Instituto Peruano de Economía, han hecho trabajos de investigación, el camino para reducir la pobreza. En estos dicen, tiene que ir de la mano la inversión privada y la inversión pública en infraestructura en todo el país. Una inversión privada con reglas claras, pues, mis estimados amigos. Lamentablemente en nuestro país tenemos inversión privada, pero para los amigos, para los amigotes, ¿no? De tal manera que no tenemos empresarios en el Perú, sino tenemos empresarios que son amigos del gobierno y dicen, ya pues, lo que me corresponde, me darás esta obrita, me darás aquel gasoducto. Eso en nuestro país se tiene que cambiar. ¿Es necesario la inversión? Sí es necesario, ya lo demuestran estudios científicos. Trabajar inversión pública e inversión privada. Pero, reitero, inversión privada con reglas claras, por favor. La inversión pública, por ejemplo, el año acá nos reporta el Instituto Peruano de Economía, creció en 53.9%. Entonces, la inversión pública también es uno de los motores, uno de los que debemos trabajar en el país para reactivar la economía. ¿Quiénes? Los gobiernos, el gobierno nacional, los gobiernos locales. Porque no olviden que Estado es el gobierno. Estado no solo son los... Estado es el alcalde provincial. Estado es el gobernador regional. Estado es el alcalde distrital. Ellos también son estados y ellos pueden aportar, pueden participar muy bien en la inversión pública. Luego tenemos
Bibliografía, reitero nuevamente, sobre estos temas: el crecimiento sostenido, competitividad y desarrollo económico regional del país. El Banco Central de Reserva del Perú proyecta una caída de las extranjeras directas en un 82.5% en el 2019. Esta caída el año pasado ya había significado más de 8.000 millones de soles, de dólares. Para este año se proyecta una caída de más de 1.552 millones de dólares de inversión extranjera. Es decir, cierto, la inversión apoya el desarrollo en el país, sí, repito nuevamente, con reglas claras. Hemos visto lamentablemente en nuestro país, ahí estamos, ¿no? El caso de Lavajato, toda esta situación que viene sopesando nuestro país, pero sí es necesario una inversión que pueda, sobre todo, empleo, trabajo para nuestro país. El Perú debe ser un país con cuentas fiscales y monetarias regularmente manejadas, una inflación controlada y riesgo país bajo. Bueno, amigos, se los digo esto, ¿no? Lamentablemente éramos. Si hablamos del pasado, era esto el país. Ahora, esto es un, como dice el ingeniero Rómulo Mucho, a quien también siento una especial simpatía, seguramente nos va a ver por las redes sociales. Bueno, él dice, ahora esto es una triste realidad. Es un pasado en nuestro país hablar de que el país tiene cuentas fiscales, monetarias, que un país que estaba en crecimiento. Ya no lo somos, amigos, ya no lo somos. El Perú se parece a un país arrasado por una guerra. Hemos quedado. Prácticamente estamos como Japón después de la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Realmente eso ya lo estamos viviendo. Y lo vamos a ver más adelante también en los próximos años. Así prácticamente habría quedado el Perú. La informalidad crecerá hasta un 80%, estimados amigos. La informalidad, es decir, como van a perder su empleo casi 6 millones de peruanos han perdido su chamba, hermanos. 2 millones en la capital de la República y 4 millones en nacional. ¿A qué se van a dedicar estos hermanos? A salir a las calles, obviamente el día a día. Va a aumentar quizás mucho más todavía, un 80%. En los años 80 era así nuestro país, cuando Alan García, ¿no es cierto?, el revolucionario, el antiimperialista, ¿se acuerdan de ese discurso de este muchacho imberbe de 35 años de edad? Nos había prometido el país de las maravillas, nos dejó pues así, y ahora vamos a retornar a lo mismo, ¿no? La informalidad. Se había reducido desde el año 2007, por ejemplo, del 80%, ahí está, estábamos en el 72% de informalidad. Entonces, vamos a retroceder nuevamente, por culpa de esta pandemia, por culpa también de este famoso coronavirus. Esa es la informalidad que en el país realmente preocupa a todos. Y no creo que haya alguien que diga, pues no, eso a quién le importa. Para nada, hermanos. Esto lo vamos a ver en los siguientes años. La crisis nos va a agobiar. Surge el populismo. Bueno. Miren, amigos, los gobiernos populistas en el Perú se han caracterizado. Miren, acá los llaman populistas, Alan García, Fujimori, Toledo. Mira, ahí está, la imagen lo dice todo, ¿no? Te ofrecen el oro y el moro. Y yo les digo, hay algunos amigos que dicen, oye, ¿cómo les vas a decir populista? Antes decían terrorista al que se levantaba en voz. Ahora le dicen populista. No, pues, hay que tener fundamento, por favor. Populismo no es una corriente ideológica. Populismo es un mecanismo de manipulación de las personas. Y para eso, ¿qué necesitas? Ofrecer, ¿no es cierto?, un futuro inmediato, soluciones inmediatas. Eso es populismo, demagogia, y de eso tenemos en nuestro país. Y hay también
pues hay obras que hablan sobre el populismo. Esta carrera populista, no solo en nuestro país, amables seguidores de las redes sociales, es una pandemia también que viene en Latinoamérica. Yo les recomiendo, más allá de su posición ideológica, que sea de izquierda, derecha, neoliberal o sea ultrarrevolucionaria, pero este texto de Axel Kaiser y Gloria Álvarez nos habla sobre el engaño populista. ¿Qué nos dice? Que este mecanismo de engaño para la gente, ¿no es cierto?, que te prometen un futuro promisorio urgente, pero arriesgando, ¿no es cierto?, las próximas generaciones. Entonces, nuestro gobernante tampoco no ha dejado de lado, por decir, tiene codicia por el populismo. Populismo puro y duro, dice, ¿no? Este fantasma recorre el Perú, el populismo. Como ya se avecinan las elecciones, vamos a ver, y ahora que estamos en crisis por este coronavirus, vamos a tener los salvadores al próximo año, los gurús, los enviados de Dios, los que postulen al gobierno nacional, cuando nos digan que nos van a recuperar, ¿no es cierto?, la reactivación económica del país. Pero eso va a tener que llevar un proceso, mis estimados amigos. No va a ser fácil. ¿Se acuerdan de las encuestas? Vizcarra cayó en esos dotes de populismo. Se dice que tenía el 87%, miren. Y cuando yo les pregunto, oye hermano, ¿te llamó por teléfono la encuestadora? A nadie ha llamado en Puno, dicen, pero publican de que a nivel nacional el gobierno habría tenido, ¿no es cierto?, al inicio de la pandemia, el 87% de popularidad. Caramba, ¿quién no quisiera tener esa cantidad de apoyo, de aprobación? La aprobación de Vizcarra cae 4 puntos, ya estaban preocupados ya, estas encuestadoras. ¿Y qué dice Hildebrand también? Esas encuestadoras son pagadas, dice Hildebrand, ¿no? Así como es bien radical, igual del INEI dice, esas encuestas son tramposas, dice Hildebrand. Martín Vizcarra, su aprobación, bueno, dice que ha bajado de 87 a 83%. Ahora ya que estaría por el 40-50%, ¿no? ¿Qué se ha debido hacer, mis estimados amigos? Se debió movilizar a todas las fuerzas. Lamentablemente hemos tenido a un gobierno que se creía el Superman. Él quería resolverlo todo. Entonces no fue así. Ha debido convocar a todos los peruanos, a todas las instituciones, a todas las organizaciones, políticos, entidades, empresas, a todos, pero no hizo esa convocatoria, razón por la cual ha fracasado pues en esta pandemia. ¿Por qué falló el Perú con el pico y género para contener el COVID? Esas son las razones que estamos explicando, ¿no? Que dice el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, epidemiología del país, que encuentran esos 5 factores, ¿verdad? Los mercados, los bancos, el retorno de los hermanos a sus regiones y finalmente la informalidad. Eso es lo que dice, por ejemplo, el Banco Mundial. Dice, eso ha podido pasar en el Perú, por eso ha fracasado en esta lucha contra el coronavirus. Y lo otro, la deficiente operatividad de todo el sistema de MINSA, salud, hospitales y clínicas privadas. Un caos. O sea, esta crisis, la pandemia, nos cogió en pijama. Nos cogió al amanecer, por decirlo así. Y teníamos el sistema de salud totalmente deteriorado, hospitales, clínicas, clínicas particulares, prácticamente faltaba todo. Por eso es que la presidenta de esta lucha del COVID, la señora Pilar Macetti, cuando entró al inicio nada más, cuando se declara la cuarentena, hizo un diagnóstico en el país, viajó a Arequipa, viajó a varios lugares, a los hospitales, y vio que no había nada. ¿Y qué dijo Pilar Macetti? Aquí falta todo, dijo.
Se agarró la cabeza y dijo, Dios mío. Y ahí están los resultados, amigos, ¿no? El doctor Ciro Maguiña dice, hemos llegado a un límite, el colapso está a puertas. Eso ya lo había anticipado el vicedecano del Colegio Médico. Incluso, reitero, me estoy basando en algunos trabajos científicos. En la Universidad Católica, años atrás, dice, la salud, hoy, problemas y soluciones. En este trabajo hacen un diagnóstico, es todo un trabajo de investigación, donde llegan a la conclusión de que en el Perú falta implementar, falta equipamiento, falta infraestructura en lo que es la salud. Colapsa el sistema sanitario en Lima. Eso somos testigos todos, ¿no?, de este colapso de los hospitales. Hay otro trabajo de investigación, panorámica de la situación de salud en el Perú. Este trabajo de investigación, de igual manera que está publicado en una revista Cielo, una de sus conclusiones, ¿qué dice? Ojo, se observan problemas financieros, no hay dinero, modificaciones, variaciones epidemiológicas, falta de acceso a los servicios de salud y violencia política, los cuales son considerados como los problemas más importantes que influyeron directamente en la salud de la población. Ya lo habían advertido sendos trabajos de investigación, pero parece que a los gobernantes, desde anteriores estamos hablando, ¿no?, para no ser tan drásticos, los gobiernos no hicieron nada. Hubo trabajos de investigación que habían advertido, que decían que este es el sistema de salud que tiene el país. Esto no es nuevo, estimados amigos. Se dice que no se ha informado con transparencia respecto a la cantidad real de infectados y fallecidos en el país. Es una triste realidad. ¿Y quién lo dice? Hildebrand. El que publica dice, en el Perú, esto hace 2 semanas ha publicado, no es que haya 8.000 muertos, 27.830 muertos. La pregunta es, ¿el gobierno nos ha estado mintiendo en estos datos con la cifra y de fallecidos? Parece que los datos reales lo dicen de esa forma. Y entonces Hildebrand dice, sigue ganando pues esta pandemia. No hemos aprendido estas lecciones. Por ejemplo, amigos, ustedes recordarán, esta no es la primera pandemia que sucede en el mundo. Hubo varias pandemias, ¿no? La gripe de Tokio, la gripe asiática en los años 68, en los años 70, hubo otras pandemias, pero que no fueron tan letales. Por ejemplo, la gripe de Tokio se dice que mató más de 2 millones de personas. La gripe asiática, de igual manera, no pasó de 1 millón de fallecidos. Pero la más atroz fue la gripe española de 1918. Entonces, vamos a acá, a ver, para poderles explicar en qué consiste, qué pasó con esto de la gripe española. Entonces, se dice que en el año de 1918, se dice que esta pandemia de la llamada gripe española, o mal llamada, porque al final no fue gripe española, fueron los españoles los que más bien primero avisaron sobre esta pandemia, porque todo el mundo se encontraba en la Primera Guerra Mundial. Entonces hay un investigador que se llama John Barry, anoten por favor, John Barry, y su libro se llama The Great Influenza. Entonces, ¿qué significa en cristiano? La gran influenza o la gran gripe. Entonces, John Barry, la conclusión, ¿qué dice? Lo que hay que aprender de estas pandemias son 2 cosas, amigos, 2 cosas. 1, ser transparentes. 2, respetar los protocolos. Por ejemplo, eso hemos podido aprender de la gripe. La gripe española mató, si vale el término, a 50 millones. En todo, 50 millones de fallecidos. Algunos dicen que podría ser hasta 100 millones de fallecidos por la gripe española. Hoy en día en el mundo no tenemos esa cantidad de fallecidos ni de infectados.
A nivel mundial estamos por encima de los 10 millones de infectados y más de medio millón de fallecidos. Estas estadísticas no es ni el 1% de infectados de todos los habitantes del planeta Tierra. En el planeta Tierra somos 7.500 millones de habitantes. Todavía no es nada. ¿Por qué? Porque también la población aprendió a contener a estas pandemias. Entonces, esas dos lecciones que el doctor John Barry, este historiador que es española, nos dice, parece que eso no se ha aprendido. Uno, ser transparentes, y dos, entonces vamos a continuar con las vistas. Eso, ¿no? La no transparencia nos ha costado. Entonces puede ser que el gobierno no nos esté diciendo la verdad. Entonces ahí estamos mal. Se dice que hay que ser transparentes en estas pandemias. Y estos son los tristes resultados que vemos, ¿no? Realmente son imágenes atroces que hemos visto, por ejemplo, en el departamento de Loreto, en varias ciudades costeras del país. Otra de estas causas podría ser también de las famosas pruebas serológicas, ¿se acuerdan? O pruebas moleculares. Aquí tenemos al doctor Huerta, Elmer Huerta, que todas las mañanas lo vemos en diferentes medios de comunicación nacional y a nivel internacional. Bueno, yo le tengo especial admiración por la forma como explica de esto del coronavirus 2. ¿Qué sucedió? Hablando de pruebas moleculares y serológicas. ¿Se acuerdan que el gobierno al inicio dijo, vamos a comprar 1.400.000 pruebas rápidas? Estas son las pruebas serológicas. Su otro nombre. Estas pruebas moleculares son más caras, dice, ¿no? En promedio, calculaban al inicio de la primera prueba costaba 200 soles. Y estas pruebas, las serológicas, no pasan de los 15 o 20 soles. Dicen en promedio, ¿no? Entonces, la diferencia, y gracias al doctor Huerta se ha aprendido. Y digan, Edgar Mancha es médico, es infectólogo, es virólogo. No es, pero es un apasionado en estos temas que investiga, que busca, que revisa. No, esto no es un cuento de lo que les estoy hablando. Entonces, el doctor, ¿qué dice el doctor? Que las pruebas moleculares están al virus. En cambio, las pruebas serológicas o las pruebas detectan los anticuerpos que nosotros generamos. Entonces, se dice que una vez que este virus ingresa a nuestro cuerpo, a nuestra célula, hagamos de cuenta que esto sea la célula, entonces este virus se mete a nuestra célula. Y una vez que entra a la célula empieza a ordenar y todo el sistema del ARN empieza a multiplicar por miles. Se dice que de una célula, nada más, de una célula podría salir hasta 100 millones de virus de una célula. ¿Y qué sucede? En nuestra célula hay unas que se llaman las famosas ACE, o ECA también. Es por ahí donde entra este famoso coronavirus. Entonces, ¿qué detecta las pruebas moleculares? Detecta al virus que se metió, porque ese virus ahí deja su rastro dentro de la célula. En cambio, estas pruebas serológicas detecta a los anticuerpos que nuestro cuerpo, en cristiano diría, nosotros, nuestro organismo, tenemos pues nuestras defensas, por nuestros soldaditos, ¿no? Entonces dice que una vez que ingresa este virus a nuestra célula, nuestro organismo dice, ¿y ahora quién es este señor? ¿Qué hace acá este desconocido? Y no saben, para nuestro organismo es totalmente nuevo, no lo identifican, no lo codifican, no saben de qué se trata. Entonces empieza la reacción de nuestro organismo al cabo de 7 días, dice el doctor Elmer Huerta. Al cabo de 7 días que te has infectado, nuestros soldaditos empiezan a salir. Primero sale el batallón de los soldaditos M. Los soldaditos M salen, ¿no? Eso se llama las inmunoglobinas M. ¿A qué? Después, a los 15 días, o 14, 15, 16 días,
los soldaditos G o las inmunoglobinas G, que ya son, digamos así, una especie de soldados, pero que salen con sus tanques, con su bazooka, a eliminar a este virus. Ese es el proceso que estamos viendo estos días en todos los infectados del país. Entonces, muchos dicen las pruebas serológicas no sirven, las pruebas rápidas. El doctor Huerta ha dicho que sí sirven las pruebas rápidas. ¿Por qué? Porque detectan a estos soldaditos. La prueba serológica, ¿cuándo es? ¿Cuándo es? A los 7 días que te has infectado. Si hoy día te has infectado en la feria, Dios no quiera así, mañana te pasan la prueba serológica, vas a salir negativo. ¿Por qué? Porque el cuerpo reacciona de 7 días. Al tercer, cuarto día no vas a salir negativo. Y el negativo ha salido. No es así. Entonces dice, a los 7 días hay que esperar de infección. O si sale a los 14 días que estás infectado, entonces seguramente en estas pruebas, ahí está, estas son, ¿no? En estas pruebas va a salir que sale la G. ¿Qué significa la G? Que ya salieron los otros soldados, ¿no? O sea, de la segunda camada, por decirlo así. Primero hemos dicho que sale la primera camada. A los 7 días salen los soldaditos armados con sus los soldaditos M. Entonces, esta prueba serológica detecta a los soldaditos M. Y entonces, cuando sale M, los médicos saben esto, entonces dicen, ya, este paciente está más o menos en una de infección. Y cuando sale en esta prueba rápida, la G significa, dice, ya, este paciente ya son más o menos 2 semanas debe estar. Entonces, más bien deberíamos estar preocupados cuando sale negativo. Algunos hermanos de algunas provincias donde colaboro, cuando me llaman por radio, de diferentes medios de comunicación, me dicen, Edgar, en Carabaya hay más de 50 casos. Es falso, doctor, porque esas pruebas rápidas no sirven, doctor. ¿Usted qué nos puede decir? Usted que está investigando esos temas. Yo les digo, sí son ciertas. Si hay 50 infectados, hay 50 en Carabaya. Pero dice que no sirven las pruebas rápidas. ¿Cómo que no sirven? Si ha salido positivo, la M sí ha detectado a los soldaditos, a nuestros anticuerpos, a nuestras inmunoglobinas rápidas. Más bien hay que dudar cuando sale negativo. Cuando estás 2 semanas, tienes fiebre, tienes ardor en la garganta, tienes esos síntomas y sale negativo, ahí sí hay. Pero las pruebas moleculares se hacen en laboratorio. Como verán ustedes, esa cuesta más. ¿A quién hemos dicho? Al virus. Estas detectan a nuestros soldaditos, a nuestras inmunoglobinas. En cambio, esta es más eficaz, obviamente. Pero razón por la cual también cuesta. Se dice que está implementando en buena hora la Universidad Cayetano Heredia y varios centros de educación superior que se pusieron de la mano, ¿no es cierto? Que van a producir pues estas pruebas moleculares. En cambio, estas pruebas son rápidas, su nombre lo dice. Más de 1.400.000 pruebas rápidas llegó al país y se sigue aplicando. Dice que sigue llegando muchas más todavía. Y no sabemos cuántas tendrá el gobierno regional, cuántos tendrán los alcaldes, los distritos, ¿no? El Perú, después de una económica y un crecimiento económico potencial, fue el más golpeado a nivel de la región por la crisis. Miren, amigos, Chile, Colombia, los vecinos. Chile, ¿cuánto cayó en su PBI? En abril, menos 14%. Chile, Colombia, menos 20%. Perú, miren, menos 40%. Tanta plata se ha ido, tanta inversión. ¿Para qué? Seguimos capitaneando. Por ahí ya se dice que ya estamos en el 5.º lugar a nivel mundial en la cantidad de infectados de coronavirus. Atroz, terrible. Entonces, ¿pero qué hicieron? A ver, Chile, desde un inicio se permitió la operación de un gran número de actividades. ¿Están escuchando, amigos?
En Chile han trabajado algunas fábricas, algunas empresas, estaba normal. En Colombia, desde un inicio, ¿cuándo han declarado ellos? 25 de marzo. Chile, 26 de marzo. Perú, ¿cuándo fue? Antes, 16 de marzo. Por eso mucha gente, Perú, caramba, qué bien, presidente Vizcarra, primero en declarar la cuarentena qué bien, todos dijeron, ¿no? Hasta yo también, quizás ingenuamente, sí confié, dije, qué bien, cuanto antes. Pero ¿para qué? ¿Y qué pasó en el país? Solo se permitió actividades del sector agropecuario, pesca y servicios esenciales. O sea, ir a comprar productos de primera necesidad. En conclusión, ¿qué les quiero decir, amigos? No cerró todo, seguía funcionando su economía. Colombia, Perú, cerró todo. ¿Y qué hemos logrado, hermanos? ¿Acaso no es cierto esta triste realidad? ¿Acaso no es cierto esta triste realidad? ¿De qué sirvió cerrar tan temprano, hermanos? Bueno, un hermano de las redes sociales me dice, de los hermanos que hipertensión, diabetes, cierto, están sus soldaditos, sí, gracias aquí al amigo Enrique, sus soldaditos de los hermanos obesos, de los gorditos también, sus soldaditos M, como el soldaditos G, es como cuando vas a la guerra de hambre, tu fusil está todo viejo, no tienes muchas balas, entonces de los hermanos obesos, de los que tienen diabetes, tienen que tener mucho cuidado, por favor, tienen que evitar. ¿Por qué? Porque sí o sí estás sentenciado. Si soy exagerado, discúlpeme por favor. Tus soldaditos, tus inmunas están debilitadas. Por eso son una población en riesgo. Bien dicho, hermano. Perú, un país con mayor caída del PBI en América Latina. Miren, hermanos. El Producto Bruto Interno. Algunos especialistas calculan que las cifras caerán en más del 12% en el año 2020. Miren, esta es la cifra, ¿no? Menos 12%. Esto está calculando el Banco Mundial. Brasil caería en menos 8%. México, o sea, todos los países, miren. El que mejor hizo fue Uruguay. Trabajó mucho mejor en esta pandemia. Uruguay tiene 3 millones de habitantes. ¿Saben cuántos, hermanos? Anoten. Uruguay, ¿cuántos infectados tiene? Revisen. A ver, no tiene ni 1000 infectados. Uruguay. ¿Cuántos fallecidos tiene? No tiene ni 20 fallecidos. Uruguay sería como la región de Puno. Mentira, la región de Puno tiene más infectados ahora. O sea, ni siquiera podemos igualar a Uruguay, este país, cómo ha contenido el coronavirus. Es un ejemplo a nivel mundial ahorita, Uruguay, cómo ha frenado esta pandemia, con orden, con disciplina, con autoridades honestas, ¿verdad? También va a caer, no es que no, va a caer, menos 3%. Perú, menos 12%. Voy a hacer un pequeño alto acá, para explicarles en qué consiste esto de la caída del PBI. Veamos, el PBI. Entonces, voy a mencionar aquí al doctor Jorge González Izquierdo, a quien le tengo una simpatía y una admiración, ¿no? Al doctor Jorge González Izquierdo, que es un economista a carta cabal. Él indica, pues, que la economía del país son 4, sobre todo 4, 1, 2, 3, 4. Primero sería la inversión pública, es el primer motor. 2, la inversión privada. 3, el consumo interno, el consumo interno. Y 4,
las exportaciones. Un pequeño alto aquí. Entonces, Producto Bruto Interno, hemos dicho, es todo las actividades que realiza y toda la cantidad de dinero y que se acumula durante un año de todas las actividades que realiza nuestro país y que sobre todo, ¿cuáles corresponde? ¿Cuáles son? Inversión privada, consumo interno y las exportaciones. ¿Qué nos dice Jorge González Izquierdo? Bueno, acá les he traído un ejemplito. Siempre él ejemplifica así. De mi pequeño, ¿ya? Dice que la economía es como este carro, como este camión, ¿ya? Este camioncito. Pero ¿qué dice? Este camión tiene 4 motores. ¿Qué les parece? Un camión con 4 motores. Inversión pública, inversión, consumo interno y exportaciones. Nuestro camioncito llamado economía peruana dice que durante años ha ido yendo pues a una velocidad más o menos, ¿no? Estábamos yendo, por decir, en promedio en el crecimiento del 4%, hemos estado en el 4%. Ha habido el año 2008, si mal no recuerdo, hemos llegado hasta el 9%. Y el año 2009 fue el año de la crisis, creo, ¿no es cierto? ¿Ya? 9%, 4%, 3%, el año pasado fue el 2.8%. Así hemos ido creciendo, pero hemos ido bajando. Miren, de lo que hemos llegado, 9. Esto fue el año 2008 con Alan García. Bueno, para ser honestos, el periodo de Alan García no fue tan desastroso como del 95 al 90. Porque en su segundo periodo se cambió su careta. Ya no era un populista, ya no era el revolucionario, ya no era el antiimperialista del discurso. Firmó los acuerdos, ¿no es cierto? Firmó las alianzas con otros países. Entonces trajo inversión privada. Llegamos casi. Pero luego fuimos bajando, 4%, 3%, 2%. Así hemos ido bajando. Entonces Jorge González Izquierdo dice, nuestra economía iba... A ver, quisiéramos que este camioncito corra, por decir, a 80 kilómetros, a 100 kilómetros por hora. Todos queremos que vaya a toda velocidad, ¿verdad? Así, a esta velocidad. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama crecimiento potencial. Así le llama Jorge González Izquierdo. A eso se llama crecimiento potencial. ¿Qué significa? Cuando el carro avanza. Por decir, este carrito, a 100 kilómetros por hora. A 100 kilómetros. ¿No es cierto? Quisiéramos que corra más veloz. Pero ¿qué pasó con nuestro carrito? Bajó 80, 60, 40, 20 kilómetros por hora. Empezó a bajar. Entonces, ¿cómo sería este carrito? De lo que iba a toda velocidad, entonces empezó así a frenar, a frenar, a frenar, a frenar. Entonces, ¿eso cómo le llama Jorge González Izquierdo? Lo llama desaceleración. Desaceleración. ¿Qué significa desaceleración? O sea, el carro ya no corre a 80, a 100, sino 60, 40, 20, 10, baja. Pero les digo, ¿sigue avanzando? Sí, sigue avanzando. Así sea 5 kilómetros por hora, sigue avanzando. Pero, ¿qué está sucediendo ahora? Este carro, voy a hacer acá una recta numérica, este es el 0. Este carrito que corría, ¿no es cierto?, avanzaba a 80, a 100 kilómetros por hora, ya, pongámosle así, avanzaba, ¿no es cierto?, avanzaba y avanzaba, avanzaba, avanzaba. Ahora este carrito, hemos dicho, empezó a frenar, a frenar, a frenar, corría menos, corría menos, corría menos, corría menos. Ya, aquí está el 0. Y para este lado es negativo. Y aquí sería 1, 2, 3, etc. Y acá sería menos 1, menos 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con este carrito? Estuvimos así avanzando, ¿no? Poco empezó a frenar, a frenar, a frenar, a frenar. Eso se llama desaceleración. ¿Qué pasa? Este carro llegó acá. 0. ¿Qué más? Dicen. Este carro está retrocediendo así, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. O sea, ya no avanza. ¿A dónde? Adelante. Eso se llama recesión, amigos.
¿Esto qué se llama? Crecimiento potencial. Crecimiento potencial por ciento es lo más, lo más normal en una economía de cualquier país. El 4%, Jorge González Izquierdo dice, es un crecimiento potencial. Es como cuando tú te pasas el termómetro y te dicen tienes 36, 37 grados. Sano, estás sano. Pero si tienes 35 grados, algo está pasando contigo. Si tienes 38 grados, uy, cuidado, vas a llegar al hospital. Te van a decir que tienes coronavirus. Entonces, lo normal para una economía, ¿cuál es? 4%. Crece 4% anual. Entonces, este carrito avanzaba, ¿no? A ese ritmo. Ha ido frenándose, pero avanza. De aquí pasa para adelante. Avanza, avanza. ¿Qué ha sucedido? Desaceleración, ¿qué es? Cuando empieza a bajar. Ya no corre a toda velocidad. Pero, ¿y qué es recesión? Recesión, este carro llegó a cero. ¿Qué está haciendo? Está retrocediendo. En abril, ¿cuánto ha retrocedido nuestro carro? Ha retrocedido 40. ¿Se dan cuenta? O sea, es terrible la situación que estamos. Espero que les haya gustado este ejemplito del carrito. Vamos a continuar entonces con las vispas. Y ahí están los resultados. Menos 12% podría ser el crecimiento anual. Nuestro carro va detrás, ¿no es cierto? Menos 12%. No podemos hablar de crecimiento ahora. Estamos hablando de recesión. Esto, estimados amigos, sucedió pocas veces en el país, ¿ah? Pocas veces. Esto sucedió hace el 88 con Alan García, similar hemos caído. El año 83 con Belaunde, menos 10%. El año 1930, después de la Gran Depresión en el mundo, caímos 10%. Raras veces se cae de esta manera tan estrepitosa. ¿Y qué dice frente a ello? Hay que acostumbrarnos pues a convivir con el virus. No nos queda de otro, amigos. Cuidando, respetando esos protocolos. Me atrevo a hacer algunas propuestas, amigos, ¿ya? Para que no suene que, bueno, eso ya sabemos del diagnóstico que hace Mancha. No, ya, pues ya todos sabemos. Muy bien. Quiero compartir con ustedes de la bibliografía que se revisa, de lo que dicen los grandes economistas, de lo que plantea el Instituto Peruano de Economía, el Banco Mundial, el Banco Central de Reserva del Perú, el INEI, aunque digamos que sus encuestas no son tan transparentes, ¿ya? Y algunos estudiosos también, repito otra vez, a nuestro paisano, mucho, le tengo una singular simpatía por su nivel de preparación. Bueno, entonces de todas estas bibliografías, de estas ponencias, de todo, hemos tratado de sacar estas propuestas. ¿Qué hacemos? Para no solamente quedar en la crítica, ¿no? La gente dice, oye, Mancha, solo criticas, propon. Nos atrevemos a proponer humildemente. Por eso dice, para el debate. A ver, ¿qué hemos podido sacar? El Perú ya había gastado un presupuesto de más de 65.000 millones de soles, un tercio del PBI antes de la pandemia. Ya haya gastado esa cantidad de plata en nuestro país, ¿no? Se necesita romper viejos paradigmas y mucha audacia. Eso, por ejemplo, dice nuestro paisano Rómulo Mucho. Necesitamos romper paradigmas. Es decir, hacer que el Estado sea más dinámico, hacer de que participen todas las instituciones aquí, no como lo que hizo Vizcarra, hemos dicho, ¿no? Se creía el Superman, se creía hemos visto que no es así. Tiene que convocar a todos. Sindicatos, organizaciones, ministerios, autoridades, líderes sociales, políticos, empresarios, todos, hermanos. No tú eres rojo, tú eres verde, tú eres blanco, todos. Priorizar y reorientar los gastos a sectores de educación y salud. ¿O no es así? La pandemia nos ha hecho ver claramente que los grandes problemas del país habían sido estos dos. Tanto educación
y salud. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo muchos de nuestros niños, como todo el mundo está en casa, entonces los niños, los estudiantes, no tienen internet. Se tuvo que, por decirlo así, para salir del apuro, el ministerio aplicó pues la educación a distancia, ¿no? Mediante los diferentes medios de comunicación nacionales, la televisión, la radio, el internet, pero hemos visto internet, ¿cuánto por ciento? Ni siquiera el 30%, es bajísimo, no hay internet en el país. Y salud, ni hablar, pues ya hemos visto, ¿no? Los datos, los hospitales, las clínicas, realmente muy preocupante. Entonces hay que reorientar los gastos. Gobiernos regionales, prioricen estos temas. Gobiernos locales, repito, hermanos, Estado no solo es gobierno o Vizcarra, Estado es Agustín Luque, Estado es Martín Ticona como alcalde, Estado es el alcalde, el hermano Istaña de Ácora. Eso es Estado. Y yo pregunto a estos hermanos, en educación, ¿cuánto están priorizando? En la mañana vi de una provincia que en el rubro de educación, escuchen, en la provincia de Melgar, ¿cuánto había gastado hasta el momento el alcalde? 0%, cero. Revisen el portal amigable. A ver, entren ustedes al internet, pongan portal amigable del Ministerio de Economía y Finanzas. Y vamos a ver cómo están priorizando los municipios provinciales, distritales, de gobierno regional. No priorizan. Entonces, orientar, por favor, ahora sí. Se los vamos a implorar que prioricen educación y salud. Algunos ministerios parecen no justificar su existencia. Se tendría que pensar en cerrar algunos de ellos, caso Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, entre otros. ¿Cuántos ministerios tenemos en el país? Creo que son 10. ¿Cuántos ministerios? Si les pregunto a ustedes, amigos, ¿te acordarás? A ver, mencióname por lo menos 10 ministerios. ¿No te acuerdas? Es obvio, tienes razón. ¿Por qué? Porque muchos de estos ministerios no justifican su presencia. Ha creado el gobierno por puro populismo desde el gobierno anterior de Humala, ¿verdad? ¿Para qué? Para simplemente por demagogia, porque ya les dije, esto del populismo también es una pandemia que se viene a Latinoamérica. Entonces, de repente discrepamos con algunos, pero digo, podríamos priorizar, podríamos fusionar algunos ministerios. Creo que aquí hay mucha... Hay que reducir la cantidad de ministerios, ese es mi punto de vista. Los ministerios deben reducir los colegas, los profesores critican esto, por ejemplo, de los asesores del anterior ministro o de la anterior ministra, ¿no? ¿Cuánto ganaban estos consultores? Las famosas consultorías. ¿Qué han consultado? ¿Dónde están los resultados? En asesorías. Entonces hay que reducir. Ministerios deben reducir los gastos en consultorías. No sé si ustedes... La burocracia y la formalización de sectores productivos. La bendita burocracia, ¿no? La tramitología, los procedimientos, el flujograma. Es terrible. A la oficina, a cualquier ministerio, llevas un documento. ¿Cuánto tiempo demora hasta que te den la respuesta? ¿Cuántas oficinas tienen que pasar? Hemos visto, ¿verdad? ¿Cuántas oficinas? ¿Cuántas opiniones? Hay que reducir, hacer que sea más dinámica. Otro, una verdadera reforma tributaria integral. De tal manera que todos los peruanos tributemos. Nuestros hermanos mal llamados, informales, mal llamados, estos hermanos también quieren tributar. Pero como este gobierno, este país es muy burocrático, al final no quiere. Yo estoy sacando la conclusión, amigos, de que parece que a los gobernantes tener a nuestros hermanos en la informalidad. ¿Por qué? Porque es un público que se puede captar votos. A estos hermanos le dicen, hermano, formalizar, pero vota por mí. Hermano minero artesanal, vota por mí. Te vamos a formalizar. ¿Cuántos han formalizado al momento? Pregunto. ¿Cuántos hermanos mineros están formalizados en la región de Puno? 0. No avanza. Entonces parece que no les conviene, por eso parece que no les conviene formalizarlos, porque
para las coyunturas electorales, para las campañas electorales. Una verdadera, desregular el Estado y hacerlo más accesible al ciudadano. O sea, olvidarnos de esa tramitología, olvidarnos de estos entes burocráticos. Apostar por el gobierno digital. Claro, esta sería, ¿no? Un gobierno electrónico, digital, donde aprovechemos los recursos como el que tiene las tecnologías de información. Entonces, necesitamos eso, ¿no? Ahora, sin querer, amigos, estamos entrando a este gobierno digital. Por ejemplo, ya en la universidad, a nosotros los docentes nos han pedido firma electrónica. Y todos tenemos que hacer de que ahora los documentos ya no necesitas llevar tu papel a la ventanilla, no, desde sentadito de tu casa, de tu computadora, empiezas a tramitar tus documentos. Entonces, gobierno digital. Un Estado que represente y responda a los intereses y expectativas de la población. No necesitamos, pues, los hermanos, en eso yo concuerdo con ustedes. Muy entreguista a estos grandes grupos de poder hegemónicos, a estas empresas, como ya habíamos dicho, a estos empresarios, ¿no? Que financian campañas electorales, y ahí estamos viendo el Club de la Construcción o de... Entonces, necesitamos un gobierno que esté más cerca al pueblo, que se identifique pues con la población. Luego también las iniciativas de emprendimientos. Hay emprendimientos. En la región de Puno hemos demostrado que nuestra población es muy emprendedora. Totalmente practican eso del emprendimiento. Entonces, ¿qué necesitamos? Apoyar esas iniciativas. Hemos estado viendo, por ejemplo, el gobierno regional tiene un presupuesto de 10 millones para estos emprendimientos en ese proyecto que se llama el Procompite, ¿no? Pero hay que ser, señor gobierno regional. ¿En qué consiste el Procompite? Yo les pregunto a ustedes, ¿han escuchado del Procompite? Son para iniciativas, ¿no? Para innovación, para sectores, por decir el agro, la pesquería, para que se pueda dinamizar la economía del sector rural, por ejemplo. Entonces, pero hay que ampliar. 10 milloncitos es muy poco, señor gobernador regional. Hay que ampliar a más. Para que más hermanos emprendedores tengan la oportunidad de participar en estos concursos. Y lo otro que vemos es que el Perú ocupa el 6º lugar en el mundo, lamentablemente, ¿no? Es realidad. El Perú ocupa el 6º lugar en el coronavirus, aunque ahora ya nos encontramos en el 5º lugar, porque en el primer lugar está Estados Unidos, está Brasil, está India, estuvo el Reino Unido. India es un país con millones de habitantes, obviamente justifica, pues ellos son casi la 4ª parte del planeta Tierra. China y la India son casi la mitad de pobladores del planeta. Es una tristeza eso. Entonces hay que poner en marcha el plan de reactivación en forma inmediata. ¿Se acuerdan del plan de reactivación económica del país? Entonces hay que prender esos motores. Perú levanta la cuarentena y reabre, por ejemplo, el turismo interno. De esos 4 motores, no se olviden, ¿no? Inversión pública, inversión privada, consumo interno. Esos 4 motores que habíamos indicado de este carrito, hay que prender los 4 motores. Señor Edgar, ¿y cómo estaba anteriormente? Anteriormente, ¿por qué estábamos frenándonos, o sea, la desaceleración? Porque se estaban apagando sus motores de este carrito. Estaba apagando la privada, estaba apagándose el consumo interno, entonces se estaba mucho más. Ahorita, ¿cómo estamos? Los 4 motores totalmente apagados y estamos, ¿qué hemos dicho? Retrocediendo. Por lo tanto, hay que activar. Y ese proceso del reactiva, tenemos que entrar. Y también, pues, aprender a convivir con esta pandemia, ¿no?
Dice, Perú levanta después de 107 días de cuarentena. Les comento, miren, de los bonos, ¿se acuerdan? ¿Cuánto eran los bonos? ¿Qué porcentaje se ha avanzado hasta el momento? Esta es información fresca. Esto lo saqué del Banco Central de Reserva del Perú. Yo me quedo en casa, 92%. Falta todavía. ¿Cuántos meses ya pasaron? Del 16 de marzo. Abril, mayo, junio, ya estamos en julio. Ya va a ser 4 meses. No han llegado al 100%. Bono independiente, 87%. Falta todavía. Quiere decir que el resto de hermanos, ¿qué están? Están esperando. Están esperando el bendito bono. El bono familiar universal. A nivel urbano, a nivel rural, programas sociales. Bueno, esa es la realidad de los bonos. El programa Reactiva Perú. Este programa dice tiene que ser masivo. Se crea un programa de garantía estatal hasta 30.000 millones, recientemente ampliado a 60.000. 60.000 millones de soles. Esto, por ejemplo, esta plata, 30.000 millones de soles, les ha prestado a los bancos. Lamentablemente, en eso también yo concuerdo con los hermanos que son bastante críticos. Esta plata les ha dado a los grandes bancos. El gobierno no ha podido disimular su careta, se ha sacado su máscara, su verdadera cara, que prácticamente estaría a estos grandes grupos de poder. Por eso es que muchos califican a nuestro Estado y a muchos países de Latinoamérica como mercantilista. Ese sería el modelo que tenemos en nuestro país, un Estado mercantilista. ¿Qué significa Estado mercantilista? Que el gobierno esté a disposición, esté trabajando a favor de las grandes corporaciones, de las grandes empresas, porque estas empresas que ya hemos dicho, estos empresarios, no son empresarios, son empresarios que dicen, gobierno, nosotros te ponemos en el poder, pero nos retribuyes con las obras. Entonces, ahí se ha sacado la careta. A los grandes bancos les ha dado 30.000 millones de soles. A los bancos chiquitos, a las cajas de ahorro, de repente algún hermano puneño apuesta su dinero y es un dinero, ¿no? de estas cajas rurales, cero, no les han dado nada. Ese es el asunto en nuestro país. Luego dice, para determinar de una forma simple las necesidades de cada empresa, el monto de préstamo es equivalente a las contribuciones de salud. Bueno, y luego dice, para reducir el riesgo que las entidades financieras se otorga la garantía del gobierno nacional entre 80% para créditos hasta 10.000 millones y 98% para créditos hasta 30.000. Eso es lo que el gobierno también haya implementado mal esta estrategia, ¿no? Del Reactiva Perú. Y razón tienen, ¿no?, los hermanos cuando dicen solo para los grandes. Sí, pues, lamentablemente, hermanos, yo concuerdo. Estas son las subastas, operaciones de reporte con cartera con garantía de gobierno nacional. ¿Cuántos millones de soles les han dado, ¿no?, con un porcentaje de garantía y los préstamos a los bancos? ¿Hasta qué promedio? Ahí está. Estas cifras son del INAI, ¿no? Más claro, acá podemos ver. Corporativos, gran empresa, ¿cuánto han recibido? El monto en millones, la mediana empresa y la pequeña y microempresa. ¿Están viendo? Los datos lo dicen todo. ¿Cuánto recibieron las grandes empresas? 12.605 millones. Las medianas empresas, 7.000 millones. Las pequeñas empresas, 4.000 millones. ¿Se dan cuenta? Ahí está pues el verdadero rostro del gobierno. Ha apostado por las grandes empresas. Los créditos. Estos, ¿no? ¿Cuánto han dado por cada una de estas empresas? Estamos viendo lo que dice el cuadro anterior. Empresas. ¿Cuántos puestos de trabajo van a generar? Dice. En miles. Ojalá fuera así. 460.000, 375.000 puestos de trabajo, las pequeñas empresas. Creo que esto está un poco mal, estos datos. Estos hermanos son los que deberían
deberían mover mucho más, ¿no les parece? ¿No les parece que las pequeñas empresas son los que dan más chamba? Eso le falta al gobierno. Y ahí tenemos las empresas por región. Cuidado, en Puno hay empresas, miren, sorpréndanse. Puno, 1562 empresas. Hay empresas en la región, pero la mayoría son pequeñas empresas, pues, ¿no es cierto? ¿Cuánto han recibido? Mínimo. Y el total de empresas en el país, 71.553 empresas. La mayoría, la mitad casi, están en Lima. Número de empresas y monto de crédito por sector. ¿A quiénes están dando más plata con esto del Reactiva? 30.000 millones de soles. Comercio, dicen. Manufactura. Inmobiliarios. Y el sector financiero. Ese es el monto y la cantidad de empresas que están dando los créditos. Las tasas de interés activas en moneda nacional. De igual manera, ¿no? Como referencia interbancaria tanto para el corporativo, la gran empresa, medianas empresas. Bueno, son los números, pero estos datos podemos encontrar en el Banco Central de Reserva del Perú. Estos tienen estos datos en la cual nos indica pues de qué manera se ha ido estos préstamos, ¿no?, para estas empresas. ¿Para qué? Para que generen trabajo, dicen, ¿no? ¿Qué más se ha ido haciendo? En lo que va de junio, por ejemplo, empezó pues la dinámica económica. Hay una encuesta que dice al poblador peruano, ¿qué has hecho en junio? Los que salieron a trabajar, a visitar amigos, no sabe, a pasear con los niños, pasear con las mascotas. ¿A qué actividades se han estado ocupados? Medidas de difícil adaptación. Escuchen, ¿qué es lo que menos se viene haciendo? El 28% dice, no puedo usar mascarilla todos los días y en todo momento. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes medidas te será más difícil adaptarte? No queda de otra, tenemos que adaptarnos a estas mascarillas. Ojo, pero en lugares donde hay concentración de gente. Cuando estás en un estadio, estás en una plaza y a 20 metros ves otra persona, ni siquiera no es obligatorio usar la mascarilla, porque inclusive atenta contra tu salud, porque estás tapado tu boca, entonces ahí hay tu dióxido de carbono que estás emitiendo de tu boca, lo vuelves a respirar. Entonces, hay que evitar eso, ¿no? El 25% dice no poder acudir a lugares concurridos y cerrados. Mantener la distancia, o sea, no se acostumbran, mantener hábitos de higiene, cubrirse con el codo al momento de estornudar. A ver, peruano, yo les pregunto a ustedes, amigos, ¿cómo se sienten después de esta pandemia o de esta pandemia que vivimos todos? Están muy estresados. De repente puede ser más, ¿ah? El 28% está. Junten, a ver, más del 58% de peruanos están estresados y muy estresados. Cuidado, cuidado. El 23% dice, no, estoy normal. El 8% está relajado, dice. Y el 11% está muy relajado. Son los que están muy relajados en esta pandemia. Ingresos. ¿Cuánto fue el ingreso total mensual de su hogar en el mes de febrero o en el mes de junio? En febrero tenía 1.733, más o menos era su ingreso. En junio ha bajado. ¿Por qué? Porque también muchos están perdiendo sus empleos, ¿no? ¿Qué cosas en lo que va de este mes ha realizado compras por delivery? Sí he comprado, dice el 44%. Y el 56% dice no. O sea, cuando te llegan a la casa, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se activó también pues algunos sectores, restaurantes que pueden atender a domicilio. Situación laboral actual. ¿Cuál es tu situación laboral actual? Mucha gente, a ver, ¿qué dice? Trabajo desde casa, desde que inició la cuarentena.
En mayo el 14%, aumentó, ¿no? Ya regresé a trabajar en los últimos días, el 9%, poquitos. He tenido de trabajo durante la cuarentena, el 11%, dice en junio, seguía, ¿no?, yendo a su trabajo. Sigo sin poder trabajar, miren, 51%. Perderemos 14 puntos del PBI. Bueno, eso ya hemos analizado, ¿no? Esto del Producto Bruto Interno. Y esto hemos visto en uno de los últimos discursos del presidente Vizcarra. Dijo, vamos a levantar en esta fase 3 al 96.3% de la economía. Ojalá, ojalá. Entonces, mensaje a la nación, Vizcarra dijo, bueno, que aperturar la economía. Y bueno, estos comentarios son del Banco Central de Reserva, que dice que el país tiene una capacidad para realizar políticas expansivas debido a sus sólidos fundamentos macroeconómicos. Se dice que esto podría ir recuperándose, ¿no? 1.22, claro que ha sido una caída terrible, pero también podemos levantarnos, dice, poco a poco. El cumplimiento de los códigos sanitarios y reinicio eficiente de operaciones. Se han dado cuenta, de la mano tiene que ir la salud y la economía, los dos. La reversión del ciclo contractivo requiere que se continúe en materia extensiva, los dos, política fiscal y otra es política monetaria. Política fiscal es del gobierno, la política monetaria es del Banco Central de Reserva del Perú. Ojo, el BCE del Perú es una entidad independiente. ¿Por qué pasaría si el gobierno le ordenaría al Banco Central de Reserva? Prácticamente no habría independencia de poderes, en todo caso habría una intromisión. Eso sucedió con Alan García en el año 85, esto de la política monetaria. Oye, Banco Central de Reserva, ¿por qué no prendes tu maquinita y empiezas a emitir? Entonces los peruanos en esos años dice que ganaban en sacos, por millones de intis, ¿se acuerdan? Entonces, esa es una política irresponsable. Se dice que el Perú no puede estar sujeta del gobierno. Habría que ver si este Banco Central de Reserva del Perú está en el gobierno actual de Vizcarra. No debería estar, debe haber independencia de estas entidades. Y la política fiscal, inversión, ¿no? Estamos viendo que hay dinero que está poniendo para reactivar muchos proyectos, ¿no? Proyectos de infraestructura, vial, carreteras, puentes, aeropuerto, el aeropuerto de Lima van a ampliar, chincheros están hablando. Entonces, ¿y qué ha dicho Vizcarra? Vamos a recuperar 2 millones de empleos, ha dicho. Esperemos que eso suceda. Ojalá fuera así. Yo quiero tener un mensaje más allá del análisis que hemos realizado, imágenes. Disculpen por favor si los he herido de repente su susceptibilidad. Hay muchas personas, disculpen por esas imágenes, he sido bastante de repente muy duro, ¿no es cierto? Pero también que no perdamos la esperanza. Ojalá que de alguna manera el Estado pueda empezar a reactivarse la economía, que es lo más importante. Es necesario mantener un marco económico y jurídico estable. Que cuando no hay esta estabilidad jurídica, prácticamente el Perú es mal visto, ¿no? A nivel mundial, todo el mundo dice, no, en este país cualquier cosa pasa, cambian las reglas de juego de la noche a la mañana, no, es un país inelegible. Y como hemos visto, hay muchas empresas. Claro, sabemos de aquellas grandes empresas que prácticamente han sobornado, ¿no es cierto? Eso es una gran verdad. Pero también el resto de empresas que son medianas y pequeñas, no tiene nada que ver con esos temas. Más bien esas pequeñas empresas dan trabajo, dan empleo. Entonces no hay que tener reglas claras. Decirlas, muy bien empresarios, sentémonos en la mesa. Esos son los tratos. Pero lamentablemente ahí también la Constitución, pues, eso es lo triste, da puertas abiertas pues a estas grandes corporaciones. Eso es una gran verdad también. Muy bien amigos, eso ha sido todo por hoy. Quería compartir con ustedes sobre este tema de esta pandemia que hemos
y cómo estamos afrontando actualmente. Espero que haya sido de su agrado de ustedes y no sé si habría alguna pregunta con los amigos de las redes sociales. Con mucho gusto. A ver, la verdad siempre duele, sí, es cierto. Muchas gracias por esos comentarios. Exactamente, la minería artesanal ha dinamizado la economía. Edgar Monroy tiene razón, pero ¿qué hay que hacer? Hay que formalizarlos. No es que los hermanos no quieran, estamos viendo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los utilizan en ganar elecciones. Entonces hay que hacer de que este país sea más dinámico y formalice. Quiero agradecer a nuestros amigos de este corporativo. Ya terminamos con esto, vamos a cerrar nuestra transmisión y agradecer a las hermanas de la agrupación social Haris y Warmis. Un saludo cordial para todos ustedes, mis estimadas Warmis, mis estimados Haris, y para cada uno también de nuestros seguidores de las redes sociales. Espero haber sido ilustrativo. Quien les habla es el profesor Edgar Mancha Pineda. Soy profesor a mucha honra, pero que me apasiona. O sea, no por eso vamos a decir, hoy Mancha, ¿qué sabe de economía? Mancha, ¿qué sabe de leyes? No, señor. Esos están dados, están a disposición de todos. Entonces tenemos que analizarlos, tenemos que debatirlos. Y hay un tema también que en algunos medios de comunicación escuché decir, por ejemplo, las instituciones, ¿no? Frente del gobierno regional, gobiernos locales, en los ministerios, en las direcciones regionales. De repente ahí no estamos viendo esto del talento, de la meritocracia. Alguna vez hay un premio Nobel de Economía, Amartya Sen. Amartya Sen, ¿qué dijo? Ahora es momento de apostar por el talento humano. ¿Qué más dijo Amartya Sen? La mayor riqueza de un país no es su plata, su estaño, su petróleo. La mayor riqueza de un país es su capital humano. El capital humano tenemos que capacitarlo. Por lo tanto, ¿qué digo? Si en el hospital, en la Dirección Regional de Salud tenemos a un médico, claro, muchos dirán, ¿debe ser un médico? En la región de educación, ¿debe estar un profesor? ¿Por qué? Porque él conoce los problemas que aquejan a su sector. El médico, ¿quién mejor que él? Conoce los problemas que hay en su sector. Pero del valor agregado que todo el mundo hoy en día hablamos. ¿Qué significa el valor agregado? Si soy un abogado, pero no porque sea un buen abogado voy a gerenciar bien. Si soy un buen médico, pero puedo ser un pésimo gestor. Soy un buen profesor en estrategias didácticas, pero de repente. Entonces, ¿qué necesitamos en nuestras autoridades, en nuestros líderes? Preparación, capacitación. Eso es lo que decía Amartya Sen, recurso humano. Entonces, si soy médico, mínimamente ahora prácticamente es una necesidad imperiosa. El médico se capacite ¿en qué? Gestión pública. Es ser de administración, recursos humanos. Tienes que conocer leyes. ¿Estás obligado? Sí. Si aspiras a ser autoridad, hermano y hermana, capacítate. Hay diplomados, hay cursos, hay pasantías para estos temas. De tal manera que cuando entres como gestor, cuando entres como autoridad, nadie te va a sorprender. Tu asesor no te va a decir, mira, ¿sabes qué? Esto se hace así. Como tú conoces, nadie te va a sorprender. Y ese es un diagnóstico que hacen en todo el Perú. No tenemos gestores, no tenemos autoridades que conozcan de estos temas. Pueden ser, repito, por última vez, pueden ser buenos médicos, pueden ser buenos abogados, los mejores profesores, pero no pública, no sabes administración, no sabes recursos humanos, no conoces de leyes, vas a fracasar en cada una de nuestras instituciones. Muchas gracias, amigos, y nuevamente hasta
hasta otra oportunidad. Corporativo Caris y Warmis, un saludo cordial para cada uno de ustedes. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.